Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Urbano Villamizar y en compañía de mi compañera María Paula Montes Bejarano y mi compañero Miguel Ángel García Ruiz vamos a desarrollar y sustentar el problema de Kepler. Vamos a dar algunos objetivos antes de entrarnos en el problema. Uno de ellos es escribir la trayectoria de una partícula con respecto a otra por medio de los siguientes tres métodos: el método de Euler, el método del punto medio y el método de Sturmer-Verlet. Como segundo objetivo tenemos identificar cuáles son las invariantes que se presentan en el problema de Kepler. Y como tercera tenemos identificar cuál de los tres métodos es más preciso para describir el mismo. Listo. El problema de Kepler consiste en describir el movimiento de dos cuerpos atraídos gravitacionalmente. Uno de estos se coloca en el origen y se describe el movimiento del otro a partir de este con coordenadas espaciales Q1 y Q2, y además se describe su momento lineal para cada coordenada P1 y P2. Las ecuaciones que nos son dadas son estas. Podemos ver que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo para cada coordenada y depende únicamente de las coordenadas espaciales. Para el sistema hamiltoniano se conservan tres cantidades. Se conserva la energía total, que está descrita como podemos observar acá. Depende de la posición y del momento lineal. Se conserva el momento angular, que está descrita como se observa acá. Y el tercer invariante es el vector Laplace-Range-Lenz, que se describe componente a componente, como podemos observar. A continuación explicaremos cada uno de los tres métodos. El primer método que se va a explicar es el método de Euler, pues, el cual consiste en determinar la antiderivada de una función por medio de las pendientes. Dada una condición inicial, se traza una pendiente con la función que se va a integrar y hacia un fx sub 0 más 1. Como podemos observar, aplicando el método de Euler al problema de Kepler, era necesario primero determinar los momentos lineales de la partícula, pues para luego, aplicando de nuevo el método de Euler, obtener las posiciones de la partícula en un tiempo tn más 1. Bueno, vamos a compilar entonces los datos obtenidos por el método de Euler. Entonces escribimos G++ con el sanitize. Vamos a correr el código Euler. Listo, ya compiló. Y ahora el out.out. Aquí podemos ver los datos. Bueno, como se puede observar, la primera columna corresponde a los tiempos en un intervalo que aumenta de h igual a 0,0005. Bueno, graficando los datos obtenidos, bueno, la segunda y la tercera columna corresponden a las posiciones, la cuarta corresponde a la energía total del sistema y bueno, la quinta corresponde al momento angular. Graficando estos datos con respecto, la primera gráfica nos representa las posiciones Q2 y Q1. Vamos a observar que es una trayectoria elíptica. Una partícula está situada en el origen y la otra está girando en torno a esto. Como podemos observar de la gráfica de las posiciones, la trayectoria es elíptica, no es perfecta porque en la parte izquierda parece que no se preserva el movimiento elíptico, sino que va aumentando a medida que transcurre un periodo orbital. Pasando también a la gráfica de la energía total del sistema, en relación con el tiempo podemos observar que esta permanece constante en periodos de tiempo regulares, pero en general va aumentando y está acotado su crecimiento en un intervalo de menos 0.41 a menos 0.5. El momento angular también tiene un crecimiento prácticamente considerablemente constante, ya que pues está acotado su crecimiento en el intervalo de 0.8 a 0.84, y para el mismo periodo orbital que se tuvo en cuenta, los mismos periodos orbitales que se tuvieron en cuenta en la energía total del sistema. El método del punto medio que implementamos, bueno, aquí se puede observar el código. Este método es muy parecido al método de Euler. La diferencia es que se evalúa la función en el punto medio, es decir, en tn más 1 sobre 2. Entonces aquí
Primero hallamos el punto medio del momento lineal y con este punto medio hallamos las nuevas coordenadas espaciales. Se halla el punto medio de las coordenadas espaciales y con este se halla el nuevo momento lineal. Bueno, vamos a compilar este código para ver cómo nos da. Aquí compila. Ahora tenemos el a.out. Lo mismo, la primera columna el tiempo, la segunda y la tercera las posiciones, la tercera la energía, el cuarto el momento lineal y el quinto el vector invariante. Al graficar esto en GNUplot nos da, bueno, la siguiente gráfica de la trayectoria de la partícula da una elipse mucho más perfecta que en el método de Euler, podemos observar. Y en el punto 00 tenemos la partícula en la cual la otra gira alrededor. Ahora graficamos la energía total del sistema. Podemos ver que varía muy poco, varía desde menos 0.5 hasta menos 0.5000002, lo cual es prácticamente despreciable. Esto indica que el método es mucho mejor que el método de Euler. Y el momento angular lo mismo, varía muy poco, las cifras decimales son muy pequeñas. Bueno, vamos ahora a describir el último método, el método de Sturmer-Berlet. Como podemos ver en pantalla, aquí tenemos el código. Generalmente lo que tenemos que hallar es el momento lineal en el momento tn más un medio. Teniendo en cuenta este momento lineal como referencia, podemos hallar en la posición en un tiempo tn más 1 y por lo tanto el momento lineal en el tiempo tn más 1. Vamos entonces a vamos a compilar el código. Listo. G++ menos Como sabemos, ya compiló y ahora el a.out. Como sabemos, la primera columna es el tiempo, la segunda y la tercera la posición, la cuarta la energía total del sistema y la quinta la conservación del momento angular. Graficando estos datos en GNUplot, podemos observar que la trayectoria de la partícula es casi perfecta, elípticamente hablando, y la partícula como referencia la tenemos en el origen y la otra pues dando una trayectoria elíptica donde podemos observar que no hay ninguna discrepancia, muy poca, la variación es muy poca, pero vemos que esa trayectoria es casi elíptica, perfectamente elíptica, quería decir. Bueno, la energía total del sistema, como podemos ver, varía desde menos 0.499999 hasta el menos 0.50000, donde podemos ver que es una diferencia muy pequeña y la energía se mantiene constante, salvo algunos puntos que dan una discontinuidad a la misma, pero por lo general se mantiene constante. Siguiendo con el momento angular, que lo vemos en la siguiente diapositiva, el momento angular L también se mantiene constante. Tiene un valor de 0.8, tiene constante en el tiempo, no hay ningún punto que presente discontinuidad, y pues esto nos quiere decir que el método de Sturmer-Berlet es muchísimo mejor describiendo la trayectoria de la partícula en un movimiento elíptico que los otros dos métodos anteriores. Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas en el proyecto. Teniendo en cuenta pues los resultados que obtuvimos de cada uno de los tres métodos, podemos determinar, por ejemplo, que en el método de Euler la trayectoria elíptica no se preservaba como se preservaba, por ejemplo, en el método del punto medio y del método de Sturmer-Berlet. De igual manera, la energía total del sistema en el método de Euler se mantenía constante, pero en algunos intervalos de tiempo. En realidad, pues en general se determinó que aumentaba, aunque pues el periodo, a medida que avanzaba cada periodo, pero pues ese crecimiento estaba acotado. En cuanto a la trayectoria elíptica que se presentaba en el método del punto medio, se podía determinar que aquí sí se preservaba a medida que transcurría un periodo orbital. Lo mismo sucedía también con el método de Sturmer.
En cuanto también a la energía y al momento angular, también se determinó que permanecían constantes, más constante, por ejemplo, en el método Stomer que en el método del punto medio. Entonces, dando como respuesta algunos de los objetivos que se tenían de determinar cuál era el método que mejor describía la trayectoria de una partícula o daba una solución al problema de Kepler, pues nosotros determinamos que el método de Stomer-Verlet proporcionaba una mayor precisión que los anteriores dos métodos, el método del punto medio y el método del punto de Euler. Porque pues en el método de Stomer era más preciso en cuanto a la energía y al momento angular, que permanecían constantes en la mayoría de los intervalos de tiempo que se midieron. Listo, entonces muchas gracias por ver nuestro video y bueno, hasta una próxima.